Quédate en la radio pública. Ya viene Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7, la radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo, que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Política a Fondo. En un día hoy estamos grabando estos anuncios, apertura, cierre, ¿no? Y le estamos dando todo el material disponible a Flavio Chabone para que pueda armar con la artística, como hace muy bien, ¿no? Los días miércoles realmente, para que el jueves a partir de las 21 horas esté Política a Fondo en la radio pública de Mar del Plata. ¿Por qué digo esto? Además, porque hoy es un día complicado, difícil. Estamos viendo el amotinamiento a la policía de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en Puente 12, donde está ahí el Ministerio de Seguridad de la provincia que conduce Sergio Berni. Hay quien hace llegar un petitorio con muchísimos reclamos. Es cierto que ganan muy poco. Es cierto que no tienen el material correspondiente a veces para salir a la calle como corresponde, que no nos defienden como corresponde. A veces la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, todavía uno recuerda cuando se hablaba de la maldita policía, cuánto falta para que institucionalmente pueda cambiar. Pero esto no justifica lo otro, que estén en una situación casi de pobreza, trabajando en las zonas más calientes del país. Lo que sí, nadie puede poner en juego a la institución de la República o de democracia con un amotinamiento de esta índole. Esperemos que termine de la mejor forma posible. Cuento, tenemos mucha historia en Política a Fondo. En primer término hablamos con el periodista de origen venezolano, Modesto Guerrero. Él además conduce la agencia de datos y noticias de Marcos Paz sobre la presentación, ¿no?, de su libro sobre Chávez. Primera edición, que inventó a Chávez. Segunda edición, este hombre que es una parte grande de historia latinoamericana. En segundo término hablamos con Jorge Elwan de una tapa en el diario Clarín que asombró, que dolió, este periodismo de guerra de este medio hegemónico, ¿no? Esta banalización del Holocausto, con esa etapa referida a Ana Frank, ¿no?, en comparación con los alumnos, increíblemente, ¿no?, con los alumnos y alumnas de escuelas porteñas
que no tiene internet, que gracias a Rodríguez Larreta, que no tiene netbook, que gracias a Mauricio Macri, y que los quiere hacer con esta pandemia al máximo a las escuelas para que puedan en forma presencial llevar adelante la educación de este ciclo 2020. Y por último tenemos un notón con Alex Ibarra. Él es filósofo del Instituto de Filosofía Chilena, vive en Santiago de Chile, hicimos por WhatsApp. Hablamos justamente por el 4 de septiembre se cumplen 50 años, escucho bien, sí, 50 años a mi criterio, uno de los mejores gobiernos que pudo haber cambiado la historia de Latinoamérica. Me refiero al gobierno de Unión Popular y de Salvador Allende, que duró apenas 3 años gracias a Estados Unidos y los cipayos chilenos. Está ya jugada sobre la mesa todas las cartas de estos 60 minutos a pura política, en Política a Fondo. Pausa, música y ya estamos con ellos, protagonistas. Otra presentación de este escritor, periodista de origen venezolano, estamos hablando de Emilio Modesto Guerrero. Se trata de la vida de Chávez, el hombre que desafió la historia. Esto va a ser en la Feria Internacional Digital del Libro en la ciudad de Resistencia y estamos ya en comunicación justamente sobre este libro. Emilio Guerrero, bienvenido al Sistema de Medios Públicos Marcos Paz. Usted es hombre de la casa, ¿no? Ese sitio espectacular, ADN. ¿Cómo anda usted? Muy bien, aburrido de tanta cuarentena. Bueno, esperemos que ya con el tiempo más lindo que uno cree que fin de septiembre ya tiene que arrancar, empieza a cambiar la historia. Modesto, cuéntenos qué es este libro que va a presentar, si no me equivoco, en el día de mañana. El día de domingo a las 5 de la tarde se pueden inscribir, tú después leerás, no mal nombre, las 3W del sitio. Sí. Y es la presentación del libro, la biografía de Chávez. Tiene un título así, pero en realidad es la biografía de Chávez. Es el mismo libro que publiqué en el año 2007, por primera vez en Argentina, que se llamó ¿Quién inventó a Chávez? Que
En el año 2013 se le cambió, el editor le cambió el título por razones, no sé, comerciales o de lo que le da la gana. Y se llama de una manera un poco más complicada, porque un hombre que desafió la historia, cuál parte de la historia, cuál historia, claro. qué tiempo del Estado comprenderlo. En cambio, quien inventó a Chávez era más sencillo. Sí. Cuento, antes de seguir, Modesto, que es www.feriadigitaldelibro.com.ar. Ahí se os puede seguir en vivo, como también en www.feriadelibro.resistencia.com. Y te acompaña Gabriela Tavares como moderadora. Gabriela Tavares es una profesora de la localidad de Resistencia, hija del más importante pintor, artista plástico que hubo en los últimos 50 años. Era un reconocido artista plástico, que era al mismo tiempo director de la escuela Simón Bolívar, una escuela que tiene como 1000 alumnos, 890, 900 alumnos, y que por concurso se votó que el nombre el patrón fue Simón Bolívar, ganándole a Evita Perón y al Che Guevara, un concurso que hubo ahí. Y desde entonces yo tuve relación con ellos, con el padre de esta muchacha, y a viajar a Venezuela por pedido de Hugo Chávez, que ordenó que los llevaran, creo que 160 alumnos, del total de la escuela, 160 alumnos y alumnas, a un viaje de reconocimiento de Simón Bolívar en Caracas. Lo llevaban a la casa natal del Libertador en Caracas. Y los llevaron a muchos otros lados de la Revolución Bolivariana. Bueno, fueron 160 niños con 10 profesoras y profesores como tutores, y estuvieron allá 10 días. Volvieron. Los niños contaron lo que vieron, esto fue en el año 2005, los niños contaron lo que vieron, y eso fue el mejor testimonio que yo he escuchado sobre lo que se desarrollaba como transformación progresiva o positiva en la sociedad venezolana. No hubo propaganda ni a lo presidente, ni campaña publicitaria superior a lo que un niño contaba, porque los niños no mienten. ¿Y qué fue lo que contaron, si puede ser sintéticamente? Hay un video muy bueno que ellos hacen, pero bueno, radio no produce video. Ellos lo hicieron muy bueno, y el video lo que cuenta de los niños, lo que cuentan es cómo funcionaban las escuelas bolivarianas, cómo la educación era un derecho universal sin costo ninguno, desde el preescolar hasta la universidad, con becas en cada una de las fases de estudio. Y cuando ellos contaban eso y explicaban cómo era la escuela bolivariana, y relataban, por ejemplo, que había dos tipos de formación, la artística y la otra era la conocida en cualquier lugar, pero la artística era que los niños se formaban en el desarrollo creativo artístico por la mañana, y por las tardes desarrollaban todas las otras habilidades intelectuales, cognitivas, etcétera. Bueno, eso gustó mucho, porque era la combinación de técnicas creativas, juego y conocimiento intelectual. Y escucharon a niños dando discursos. Cuando escuchas a un niño de 10 años dando un discurso, eso te para los pelos, porque es un grado de culturización política muy importante, que era lo que, bueno, algunos de esos niños fueron 10 años después líderes universitarios. Y bueno, ese proceso era ellos fueron en el mejor año del proceso bolivariano, 2005 es el mejor año. ¿Por qué? Porque tenía el mayor precio, el petróleo, el barril de petróleo, el mayor presupuesto nacional y la mayor inversión social. En Venezuela el presupuesto educativo en ese momento, Chávez lo había recibido de, creo que era el 3 o 7% del PBI, y lo llevó al 21% del PBI. Eso luego cayó, hoy está destruido, ¿no? O sea, todo eso degeneró, cayó, se acabó. Pero quiero decir que los niños que fueron del Chaco vieron el mejor momento de desarrollo del proceso bolivariano y pudieron disfrutar de un concepto que no se les ha olvidado. Hoy tienen
18, 20 años y te siguen diciendo lo mismo, porque en su memoria lo que tienen es eso que vieron en el año 2005, un país donde todos eran felices, y si no todos, la oposición era feliz, pero la mayoría de la sociedad era feliz, porque disfrutaba de los bienes materiales, los bienes intelectuales. Modesto, a ver, vamos a jugar con los tiempos, digo, presente y futuro, porque esto va a estar en mi página el día de hoy, promocionando lo que va a pasar mañana, pero seguramente el lunes ya va a estar en la radio y ya pasó la presentación del libro, ¿no? ¿Quién inventó a Chávez? Digo, para avanzar un poquito en lo que seguramente va a ser la charla de mañana. Bueno, según un argentino, sociólogo de los años 60, 70, que se formó en un grupo de acá llamado Praxis, de un intelectual que era el hermano de Silvio Frondizi. Y que luego se hizo peronista y se volvió peronista iracundo, llamado Norberto Ceresole, fue él. Según Norberto Ceresole, él inventó a Chávez, porque fue lo que dijo a un diario caraqueño en el año 1999, y lo repitió en Barcelona, España, y lo repitió en el Café Tortoni de la capital federal de Argentina. Pero en realidad eso fue una estafa del tamaño de su ego. Solo un tipo con el ego de Norberto Ceresole podía creerse Maquiavelo para inventar a su príncipe. Bueno, ¿quién inventó a Chávez? A Chávez lo inventó Douglas Bravo, que es el Marulanda venezolano. Es el líder, el comandante o líder guerrillero más legendario que tiene Venezuela, y hoy diríamos que queda en América Latina. Douglas Bravo tiene 94 años. Hace 2 noches hablé con él, por teléfono, por supuesto, le hice una entrevista a su casa en Caracas, me contestó la entrevista y me confirmó que él fue quien inventó a Chávez, porque esa era una versión que empezó a correr en Venezuela, pero como versión y como el periodismo bueno, correcto, profesional no puede vivir de versiones, yo tenía que confirmarlo, y la única manera de confirmarlo era con Chávez o con el creador de Chávez. Y entonces felizmente ese hombre tiene 94 años y está en buena salud, con buena salud, y tiene muy buenas condiciones intelectuales, y me contó cómo hicieron en el año 1973 para convencer a jovencito Hugo Chávez de 17 años que se fuera a las Fuerzas Armadas a estudiar, y en un plan de 10 años, para cuando fuera coronel o teniente coronel, se alzara en armas y asaltara el poder. Bueno, eso lo hizo 10 años después, o sea, el plan lo cumplieron, pero fueron derrotados, les fue mal. Y tuvo que pasar 8 años más hasta llegar al año 1998 para postularse como candidato y ganar las elecciones con un altísimo nivel de votación. Bueno, Douglas Bravo es el inventor de Chávez, pero a Chávez ese es el inventor. ¿En qué sentido? El inventor ideológico, porque es el que lo convenció de meterse a las Fuerzas Armadas para un proyecto. Pero ese es el 10% de la realidad. No de la verdad, eso es verdad, pero es el 10%, el 90% de la verdad histórica, de la realidad, es que Hugo Chávez es un producto de la sociedad venezolana. Es un producto de la contradicción entre el altísimo nivel de renta concentrado en el 2.5% de la sociedad venezolana, que eran los millonarios petroleros, como jeques árabes, y ¿cuánto queda? 97.5% del resto de la sociedad venezolana, que estaba hundida en la miseria, al punto que en aquel momento hablo de los años 92 al 98, el nivel de miseria alcanzó al 82% de la población. Hoy Venezuela está destruida, está en colapso económico y social, 1 por el bloqueo y 2 por errores muy graves que comete el gobierno de Maduro en términos de economía y sociedad. Por ejemplo, destruyendo el salario con $3 por mes. Aún así, escucha bien, aún así, la miseria o la pobreza, la tasa de pobreza en Venezuela no sobrepasa el 60%. ¿Por qué?
O sea, con toda la destrucción, es un país triturado, convertido en país paria, triturado por el bloqueo, como trituraron a Cuba muchos años. Bueno, aún así la miseria no logra sobrepasar el 60%, que es altísimo. Sí, claro. Altísimo. Ahora, ¿por qué no llega al 82% de antes del chavismo? De antes, no de Chávez, de antes del chavismo. ¿Por qué no llega? Porque el Estado sigue soportando una parte importante del costo social. Sigue alimentando a la población parcialmente y sigue protegiendo algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a que Macri destruyó en este país, el derecho a no pagar tarifas altas. Porque es un derecho. En Bolivia tú sabías que no se paga el gas, porque es un derecho, y no se paga, hay otra cosa que no se paga, porque es un derecho universal, el agua. El agua y el gas en Bolivia no se pagan. Y a un capitalista le puede sonar una locura, un horror que no paguen. Bueno, no es un horror, porque con ese criterio tendríamos que pagar el aire, tendríamos que pagar el agua, tendríamos que pagar caminar por una plaza, que de hecho mucha gente lo paga, porque están privatizadas muchas en Capital Federal. Tendríamos que pagar muchas cosas que están en la Constitución como derechos consagrados. Tendríamos que pagar el derecho a opinar, el derecho a caminar por las calles, los derechos. Según los capitalistas habría que pagar todo. Bueno, según las constituciones y los desarrollos de la humanidad, no. Y en Bolivia, Evo Morales no se pagaba agua ni gas porque tenían agua y gas para darle a la sociedad suficiente. Algunas sociedades milenarias de 2000 años atrás hicieron eso y no eran necesariamente socialistas o anticapitalistas. O sea, es un problema de justicia social, no tiene que ver con, o tiene que ver con ideologías, pero en todo caso con la ideología de que no hay derecho a que el 1, 2 o 3% de una sociedad detente la riqueza nacional material que tiene el conjunto de la sociedad, porque ¿qué es una sociedad? Economía en el subsuelo, si es minería, en el suelo, si es agricultura, industria y comercio, y la gente que puebla ese territorio. Bueno, ¿por qué el 2% de la población va a tener el 90% de esas riquezas? Eso es lo que es injusto e incorrecto. Y eso se hizo en la sociedad venezolana con Chávez al máximo, y llegó al máximo de felicidad posible de la sociedad venezolana. Con la crisis del 2008 y el derrumbe del petróleo, la caída de los precios, el cambio de tecnología, de energía mundial y el bloqueo, sobre todo con el bloqueo, Venezuela pasó de tener, escucha bien, en el año 2000, estoy hablando del año 2012, no hace 8 años, el segundo salario de América Latina, el primer salario era $680 argentinos, el segundo salario era $620 Venezuela, y luego caía a 400 Chile y de ahí para abajo. ¿Comprendiste? Bueno, ese es el secreto de la destrucción de la economía venezolana. La destrucción de la economía venezolana hoy es absolutamente real. Lo que esos niños cuentan es que pudo ser otra antes del bloqueo. El problema es que si te bloquean, te impiden comerciar. Venezuela no puede ni comprar, ni vender, nada. Modesto, te agradezco muchísimo, se nos va el tiempo, excelente, dejemos algo porque esto va a estar subido hoy. La conferencia es mañana, recordamos, domingo 30 de agosto a las 18 horas, No, ¿Qué? 18 no, 17. Porque el banner dice 18, Se equivocaron, 17 horas. Bien aclarado. 17 horas, www.feriadelibro.resistencia.com o feriadelibro.com.ar. Modesto, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, pues chao. Gracias. Pasó Modesto Guerrero, periodista, escritor venezolano, hablando de la conferencia que se va a brindar mañana, pero particularmente, ¿quién inventó a Chávez? Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos.
de lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2 en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería y Verá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrini, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355, en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En Pago Coop, la cooperativa de Mariano Acosta. Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, perdón, la gente. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Uno de los temas que la verdad me preocupa y mucho esta continuidad de unos medios más importantes, medio hegemónico como Clarín, ¿no? En esto que es periodismo de guerra, que ellos mismos lo han dicho, pero cuando aparece una tapa en Clarín Online, ¿no? Donde dice debate, la educación en tiempo de pandemia, no les propongamos a los chicos el camino a Ana Frank. Yo creo que pasan todos los límites cuando se analiza el holocausto, me parece que no hay vuelta atrás. Y qué mejor hablar de estos temas con Jorge Elwan de El Llamamiento Argentino Judío. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo vas? Te saluda Bernardo Elfman del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu llamada y un saludo a toda tu audiencia. Bien, esto como lo planteé, ¿no? La banalización del holocausto en su máxima expresión de parte de Clarín en una nota de editorial que firma
si no me equivoco, por ahí lo tengo, ahí está, Gustavo Layes, ¿no? La verdad que es llamativo, muy fuerte, sugestivo. ¿Qué pensás apenas viste? No, yo creo que esto es sobre todo un mensaje muy claro por parte del matutino Clarín, que vuelve a su tradicional formato de periodismo de guerra, en un desesperado intento por defenderse y defender a los grupos de presión, a los empresarios y a los grupos más adinerados de la Argentina, que ven con preocupación a un gobierno que privilegia, por supuesto, a las mayorías populares, que son entre el 70 y el 80% de esta sociedad. Y eso tiene una respuesta, en este caso por parte de Gustavo Layes, que fue viceministro de Educación durante el gobierno de la Rúa, fue el viceministro en su momento de Andrés Delich, y es el socio el día de hoy de la consultora que comparte con Delich desde hace muchos años. En realidad, comparar a los niños que hoy están siendo cuidados por un Estado que busca que haya menos contagios, no reproducir la espiral de muertos, comparar a niñas, niños y adolescentes que se los está protegiendo para que no vayan a una escuela a ampliar, insisto, la reproducción del virus, con Ana Frank, una adolescente que trató junto con su familia de esconderse de las tropas nazis a partir de un confinamiento que obviamente no era voluntario y que suponía un peligro de muerte, como fue el que vivió casi toda la familia, la madre y la propia Ana, que terminaron su vida en Auschwitz en 1943. La realidad es que es un nivel de, obviamente, canallesco realmente incomprensible para una mirada ética del periodismo, y también de una infamia realmente imperdonable para aquellos que hacemos de la memoria un lugar central de nuestra vida, tanto en lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial como en la Argentina, de la desaparición forzada y los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Sí, Jorge, digo, la verdad que hay que buscar una vuelta muy fina, muy tendenciosa para lograr, ¿no?, un título de esta naturaleza. Estamos hablando de una polémica que se dio por el pedido del jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, el ministro de Educación de la Nación, para que me permita un protocolo para aquellos chicos que no tienen internet en sus casas y que no tienen una computadora, que puedan asistir a las escuelas porteñas, ¿no? El tema nació ahí. Sí, efectivamente, en el hecho de que aquellos que no tienen conectividad en la ciudad de Buenos Aires, claro, y que obviamente el Estado podría proveerlo muy fácilmente. Recordaba unos números del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, se gastó en estos 7-8 meses de gobierno una cantidad de dinero en la compra de implementos para la policía metropolitana, número que podría haber alcanzado para tender cables de internet de fibra óptica por todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, para darle educación a los niños que no tienen internet, se los pretende arriesgar para que ellos se contagien. Recordemos que el nivel de contagio de los niños es superior al de los adultos, con la diferencia que se presenta en la mayoría de los casos como asintomáticos. Claro. Los niños son factores de contagio, tienen anticuerpos suficientes para responder en gran medida al virus, pero no así sus padres o sus abuelos, ¿no? Exacto. Entonces, de abrir las compuertas del virus en las escuelas supondría nada más ni nada menos que ampliar la cantidad de muertos, que parece no importarles. Yo creo que ahí hay un tema. Recién escuchaba que mi hijo me contaba unas respuestas de Horacio González que me parecen muy atinadas. En realidad hay algo ahí de la derecha argentina vinculado
a lo mortuorio, a lo tanático, ¿no? Sí. Que está presente desde alguien diciendo que Cristina Fernández de Kirchner es el cáncer, hasta poniendo en riesgo de los más pobres, hasta despreciando a la gente de salud que se está jugando la vida, y que ya ha perdido centenas de enfermeros, médicos, etcétera, ¿no? Bueno, uno no sale de su asombro de ver el nivel de insensibilidad y sobre todo de privilegio del dinero por sobre la vida, ¿no? Sí. Vos hablabas del tema del presupuesto, que es muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, y yo escuché a Eduardo López, sindicalista UTE, decir que con 60 millones de pesos prácticamente solucionaba el tema Larreta, una computadora para cada chico, y el tema de, por supuesto, la conectividad a internet, que ahora con este DNU del presidente debe ser un poquito más fácil. Sí, efectivamente, obviamente que la gente del sindicato, la gente gremial que trabaja con estos datos diariamente ha dado muestras de cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la época de Macri y actualmente en Larreta no ha privilegiado precisamente la educación pública, la ha vulnerado, lo mismo que ha hecho con la salud, prometiendo que no iba a poner más hospitales en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un esquema donde en realidad el objetivo es la acumulación de riqueza, donde no hay ningún miramiento para el incremento de la desocupación, el endeudamiento, la desvalorización. Recuerdo cuando Macri sacó un decreto decidiendo no liberar más computadoras para los chicos, que son los que obviamente más lo necesitan, ¿no? Y sobre todo los más pobres que no pueden acceder a una computadora. Yo creo que la vileza se naturaliza, la gente se acostumbra a que la maldad sea una moneda corriente, y nosotros en el ámbito académico o en el ámbito de la comunicación tenemos la obligación de poner blanco sobre negro y mostrar cómo funciona el mal. Y el mal funciona en estos procedimientos que demuestra claramente Larreta, el macrismo, el PRO, y que además tiene un nivel de desvergüenza enorme, con alfiles que lo defienden, como Wolf, Iglesias, etcétera, con un nivel de cinismo, prepotencia y violencia dispuesta a construir, además de pobreza, odio, ¿no? Y ahí creo que también hay un tema que si han hecho circular la insensibilidad durante su gobierno, ahora lo que hacen circular es el odio. Jorge, ¿hubo alguna reacción oficial de AMIA, DAIA con respecto a esta etapa y a esta banalización? Desconozco, lo que sí sé que la organización de la que yo formo parte, el Llamamiento Argentino Judío, lo ha denunciado fuertemente, responsabilizando no solamente al autor, en este caso Gustavo Yáñez, sino también al propio diario que ha permitido que se divulgue de una manera tan banalizadora o negacionista un tema tan caro a la historia de la humanidad que supone la Shoah, el Holocausto, el asesinato de millones de niños, en este caso 1,5 millones de niños menores de 10 años durante la Segunda Guerra Mundial. En ese marco recomiendo hoy una contratapa del diario Página 12 con una extraordinaria nota de Sandra Russo referida a una niña de Auschwitz que ha sido, vuelta al recuerdo a partir de unas fotos que han aparecido recientemente. Creo que todo lo que implica el dolor, la persecución merece nuestro respeto, nuestra memoria, nuestro homenaje a las víctimas, a los sobrevivientes, y de ninguna manera compararlos con niños que hoy están siendo cuidados por sus familias, por la sociedad y por el Estado, para evitar que esta tragedia que estamos viviendo siga creciendo. Por último, Jorge, te agradezco muchísimo, como siempre, amabilidad. Capaz algo que supongo lo podría uno plantear hasta colateral, como esta situación, las declaraciones de Duhalde, ¿no?, en un medio televisivo, y que después lo tomó Clarín justamente, ¿no?, el tema de la posibilidad de un golpe de Estado y que no va a haber elecciones el año próximo. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, en realidad, hay dos lecturas posibles. Una, la que hace el propio Duhalde días después, diciendo que fue una declaración de un psicótico, ¿no? En el programa con Viale, cosa que creo que efectivamente tuvo que ver más con
con la declaración de una persona que tiene problemas, que está teniendo claramente problemas neurológicos y cognitivos. Y otra cosa es el eco discursivo, y su utilización por parte del periodismo de guerra, básicamente Infobae, Clarín, La Nación, que de alguna manera disfrutan fuertemente con este tipo de declaraciones porque su objetivo es el desgaste del gobierno nacional y popular. Y en ese sentido, creo que las mayorías sociales tienen que estar atentas, no a un posible golpe de Estado que de ninguna manera tiene visos de realidad, sino básicamente a cómo se lima a un gobierno que muestra claramente una disposición a democratizar la sociedad, y democratizar la sociedad supone acercar a las mayorías sociales, a la totalidad de la sociedad argentina, los mismos privilegios, ¿no? Y eso es lo que está dañando fuertemente los intereses de aquellos que han estado acostumbrados el último cuatrienio a sentirse dueños de este país, y hoy ven como un gobierno lo que pretende básicamente es repartir equitativamente la renta, la riqueza y la propiedad. Sí. Tanto lo de Duhalde, Jorge, como hoy que estamos analizando esa etapa de Gustavo Yáñez con respecto a eso que pone, de Ana Frank comparando con los chicos y chicas de la ciudad, tiene que ver porque les duele mucho ese DNU del viernes, porque les duele mucho lo que se viene con este impuesto a las grandes fortunas. Sí, efectivamente. De hecho, han manipulado la información y tratando de decirle a la sociedad que se viene un aumento del impuesto a las ganancias, cosa que es una mentira absoluta. El objetivo es que algunos de los dueños de Clarín estarían pagando un porcentaje de su riqueza enorme, y que quieren hacerle creer a la sociedad que eso lo vamos a pagar todo. No, lo van a pagar solamente el 0,02 de la población argentina, miles de millones de dólares. Recordemos que en Argentina el 5% de la sociedad tiene aproximadamente el 50% de la riqueza, y cuando se les toca el bolsillo a esa gente, intentan hacerle creer al resto que vienen por mi departamento de 2 ambientes o mi coche, etcétera. No, de ninguna manera. Lo que se busca es que aquellos que han acumulado mayor riqueza contribuyan en un momento tan doloroso como a equilibrar un poco las fuerzas y poder derivar esos recursos a la continuidad del salvataje que estamos realizando entre todos en términos de salir de esta pandemia lo más enteros posibles. Ahí está. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. No, gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo. Pasó Jorge Elbaum del llamamiento argentino judío.
los temas que verdaderamente queremos ver aquí y analizar tienen que ver con unos hechos, a mi criterio, más importantes de los últimos 50 años en Latinoamérica. Y justamente se cumplen esa cantidad de años. Estamos hablando de la llegada al poder de Unión Popular en Chile, además de Salvador Allende, y muchas fuerzas democráticas de izquierda, progresistas. Y qué mejor hablarlo y conocer toda esta experiencia, lo que ha pasado en este país trasandino hace 50 años. Vamos a hablar con Alex Ibarra. Él es doctor en estudios americanos de investigación del Instituto de Filosofía, columnista de Le Monde Chile, y ya lo tenemos en la línea telefónica, por supuesto por Wi-Fi. Esto nos permite internet. Él está en Santiago de Chile y ya lo estamos saludando. Alex Ibarra, saluda Bernardo Elfman del Cisco de Marcos Paz. ¿Cómo está usted? Hola Bernardo, muy buenas tardes. Gusto de poder charlar un momento con la tan querida comunidad. Muchísimas gracias, Alex Ibarra, y ya lo consulto. ¿Cómo se dio al momento para llegar al poder por el voto popular aquel 4 de septiembre de 1970? Sí, fue un acontecimiento, como tú bien señalabas, que marca la historia, ¿no? La llegada al poder de un movimiento socialista a través de la participación democrática. Fenómeno que sin duda estos últimos 20 años, últimos 10 años, ha seguido siendo objeto de análisis político contemporáneo. Exacto, sí. Sin embargo, creo que, a mi entender, lo que sucede es que coinciden en ese movimiento distintas, por decirlo así, clases sociales organizadas. Hay un encuentro de una clase popular que encuentra su valor y el reconocimiento de hacer política, más el apoyo de lo que podríamos llamar también una clase intelectual, artística, que se involucra en este proceso. Claro. Eso hizo que el panorama fuera de un pluripartidismo. No es que hay solo una izquierda tradicional encabezando el proceso, sino que hay una serie de movimientos sociales que van realizando esta conciencia en torno a su capacidad transformativa. Sí. Eso sin duda tiene una cierta inspiración también en lo sucedido en la Revolución Cubana del año 59. Así es. En ese contexto, América Latina asume una conciencia que permite reconocer el valor del socialismo. Claro. Alex, lo consulto lo siguiente, porque sabemos que un año antes se llevó a cabo un programa, se debatió, se polemizó, ¿no? Y se firmó un programa de acción en caso de que llegue Unión Popular al gobierno. Hoy vemos que en la mayoría de los países, no digo todos, pero en la mayoría de los países se optimiza primero las candidaturas antes que un programa de acción. ¿Cuánto importante fue hacer eso, hacer ese documento, hacer esa declaración? Esto es lo que nosotros vamos a cumplir, y que fue después lo que hizo
¿no? Con la estatización de tantas herramientas en favor del pueblo que llevó a cabo Salvador Allende. Claro. Y pensémoslo de este modo, que la candidatura no es el inicio de un programa, ¿no? La candidatura de Allende viene a ser como el culmen de todo un movimiento que se viene dando durante toda la década del 60. Claro. Un país que vive una transformación estructural, un cambio cultural que permite ir mirando sin temor al socialismo. Claro. A pesar de que eran años de vigencia, ¿no?, de la Guerra Fría, claro. Y a pesar de todo el internacionalismo que había en las prensas y en las políticas hacia América Latina de intervencionismo del capitalismo. Me gusta entender este proceso en ese contexto de la Guerra Fría, ¿no? Sí, claro, está, por supuesto, hay que llevarlo al contexto histórico de aquellos tiempos, ¿no? Exacto. Y es un movimiento de mucha sensibilidad popular, ¿no? Allende no representa el proyecto de un partido político. Allende representa el proyecto de este movimiento popular que tiene una década, ¿no?, cuando se levanta esa candidatura, y eso es lo que permite que ya haya maduro un proyecto, ¿no? Sí, sí. Alex, ¿se da un contexto más allá de la época histórica, como usted marca, donde hubo muchas piedras antes que llegue Allende, muchas piedras en medio del camino y muchas piedras para el final trágico que tuvo el proceso de unión popular? Digo, los medios juegan su gran partido, ¿no? Como a veces sucede acá con los medios hegemónicos, como debe suceder en Chile con los medios de su país. ¿Qué valor tiene eso? ¿Y cuánto valor se da que la gente se sacó el miedo y le dio el voto aquel 4 de septiembre a Unión Popular? Sí, imagina tú que nosotros no hemos tenido unos medios democráticos, ¿no? Los medios generalmente han estado controlados por los poderes hegemónicos, y aquí no hemos tenido un gran proceso de democratización de los medios como el que tuvieron ustedes hace algunos años atrás, ¿no? Que vivieron un proceso hermoso de recuperación de los medios. Exactamente, la ley de medios audiovisuales, y a pesar de eso tenemos medios hegemónicos que ponen todos los días piedras en el camino, ¿eh? Claro, imagina tú eso, como abunda en un país como el nuestro, ha tenido ese proceso. Claro, claro. Alex, ¿qué fue? Sí, lo escucho, sí. Sin embargo, el crecimiento y la organización popular llevó a hacer una campaña subterránea a los medios, ¿no? Claro. Y el proceso pudo sobreponerse a esos medios hegemónicos. Sí. Alex, había una frase que se colgaba en una universidad, ¿no? Que es posterior, pero que ha pasado a la historia política nuestra, y es esa frase en una universidad, en la Casa Central, donde decía: el mercurio miente. Bueno, muy parecido a Klein miente, ¿no? Exactamente. Alex, ¿qué fue lo que más le dolió, después de ese final trágico y todo lo que sucedió en Chile? A Estados Unidos y al neoliberalismo, ¿qué fue lo que más le dolió? ¿La llegada de la izquierda al poder o perder intereses económicos por todas el programa ese central de las estatizaciones del cobre y muchísimas
otras situaciones, la estatización del comercio exterior, digo, muchísimas situaciones, ¿no?, en favor del pueblo, porque lógicamente a esos intereses económicos les duele y les juraron venganza con ese final trágico. Sin duda hay todo un proyecto de nacionalización que incomoda a la clase que había oligárquica que concentraba la riqueza, ¿no? Sí, sí. Una de las políticas más agresivas pero ventajosas para el pueblo fue la ley de nacionalización del cobre y también la agudización de lo que era la reforma agraria. Claro, que se había iniciado en el gobierno anterior de Frei Montalva. Sin embargo, hay una agudización de la reforma agraria en el gobierno de la Unidad Popular y eso también incomoda a los grandes señores que concentraban el dominio de la tierra. Esa creo yo que han sido las que causaron mayor mella a los bolsillos de los dueños del país. Pero además había toda una conciencia democrática en la ciudadanía y aquello también incomodó a la clase política, ¿no? La clase política que está acostumbrada a firmar sus acuerdos a puerta cerrada, ¿no? Sí, exactamente. Alex, ¿habrá alguna oportunidad, digo, los que seguimos creyendo en un mundo más justo, más igualitario, algún gobierno parecido, algo similar a lo que fue Salvador Allende para cruzar las Alamedas? Hoy día estamos optimistas, Bernardo. Sí. Tú seguramente has seguido los procesos que vinieron después de octubre del año pasado. Habíamos tenido toda una post-dictadura, claro. Primero con temor, pero luego que se fue el temor ya con cierto escepticismo y con cierto relativismo en torno a qué hacer con nuestra participación política. Imagina tú que el gobierno de Piñera salió electo con una mayoría, pero donde no votó menos del 40% de la ciudadanía. Claro. Esto indica que hay un escepticismo y un relativismo con la política que estaba totalmente instalado y acertado. Sí. Pero después de octubre la gente se volvió a la calle. Claro. Y hoy uno piensa que este estallido, si bien no era parte de un proceso político, es distinto el contexto, el estallido viene a mostrarnos una posibilidad para soñar, ¿no? Claro. Y yo creo que este estallido sin duda va a marcar la historia de Chile. Tal vez se tendrá que demorar 10 años también, como se demoró la Unidad Popular. Claro. Pero sin duda esto va a tener frutos importantes. Bien. Alex, lo vuelvo un añito para atrás, al 2019, ahí estuve buscando y viendo, veo que internet es tan fabuloso para encontrar algunas cuestiones. Y había algo que a mí me encantaba, aquella época yo lo escuchaba mucho, ¿no? El conjunto de música Quilapayún, que es mucho más que un conjunto de música. Y usted tuvo la posibilidad de participar en un coloquio, Filosofía, Educación y Sociedad, con el fundador de Quilapayún. ¿Es así? Exacto, Eduardo Carrasco. Sí, qué lindo. Eduardo Carrasco es un lindo amigo que nos hemos conocido por la música como cualquier latinoamericano. Ay, ahí se cortó, Alex. Bueno, sí, ahí lo tengo. Sí, me contaba que Quilapayún. Te decía que cualquier latinoamericano cercano a nuestras ideologías o semejanzas
no puede eludir esta gran figura, ¿no? Pero Eduardo también es filósofo, fue un colega en una facultad y nos invitaron a ese coloquio como conferencistas a ambos, pero lo que te quería señalar es que hace un mes atrás le hicimos ya un homenaje a sus 80 años, donde abordamos su obra no solo musical, sino que también filosófica y poética. También ha experimentado la poesía, Eduardo. Eduardo está en una condición, creo yo, ahora privilegiada, porque está muy activo sobre todo en su proceso creativo. Así es. Alex, lindo amigo Eduardo Carrasco. Muy bien, lo vi y me gustaba resaltarlo porque Quilapayún jugó muy fuerte en aquellos años, ¿no? Y además sintió el escarnio después de la dictadura. Exacto, yo me encontraba en las disqueras en Buenos Aires, yo viví un tiempo en Buenos Aires y me encontraba en las disqueras de viejo los vinilos de Quilapayún, algunos grabados en Argentina. Exactamente. Alex, un placer enorme, le agradezco por dejarnos ese optimismo de que en algún momento vamos a vivir, ¿no? Hay procesos similares, está AMLO en México, aquí Fernández con todas las contradicciones, pero bueno, un gobierno nacional y popular, Chile se me hizo otra cosa seguramente, así que le agradezco ese espíritu de que vamos a volver a vivir situaciones hermosas, ¿no? Como fueron esos años de gobierno Unión Popular. Gracias, Bernardo, por esta entrevista y sí, me quedo con esa idea de optimismo. Solo contarte porque seguramente los medios argentinos todavía no han mostrado, porque los medios de acá tampoco lo están mostrando. La gente, a pesar de la situación de pandemia, está volviendo los viernes a la calle. Han seguido las movilizaciones y protestas. Ahí está. Alex, muchísimas gracias. Listo, Bernardo. Un saludo, un abrazo y muy buenas tardes. Ahí está, pasó Alex Ibarra, docente de investigación e Instituto de Filosofía en Chile, doctor en estudio americano y columnista de Le Monde Chile, hablando de esta extraordinaria historia que pinta el cuerpo entero, ¿no? A un país como Chile, y particularmente esa fecha, el 4 de septiembre de 1970, con la llegada de Salvador Allende al gobierno con Unión Popular. Como siempre, qué programa intenso, 60 minutos, como decimos en la apertura, y no nos cansamos de decirlo, a pura política, con todo lo que pasa en nuestra ciudad, en la provincia, en la Argentina y en el mundo. Quédate en casa, sí, lo decimos permanentemente, los números siguen preocupando. Lo que preocupa todavía mucho más si se llega a saturar el sistema de salud, donde estamos tan lejos. Hoy escuchamos a los referentes de salud de la provincia de Buenos Aires y también de Nación con números que preocupan, asustan y ocupan. Así que, por favor, a no complicar la historia, nos queremos volver a ver, todos, la mayoría. Desgraciadamente todavía tenemos muchos infectados y muchos fallecidos. Y lo mejor que podemos pedir, esperar, es que pronto nos podamos dar un abrazo, y aquellos, como es mi caso, por ser de riesgo, trabajamos en casa, poder volver lo más rápido posible. Eso que decíamos, porque el que está en casa no tiene vacaciones, no es que son vacaciones, sino que es mucho más complicado que eso. Primero pensando en quienes se están poniendo el cuero, como es el caso nuestro, en forma espectacular, el sistema de medios públicos, sino como el caso mío, yo desearía estar lo más rápido posible
ahí junto a mis compañeros. Pero bueno, hay que esperar. Seguramente tendremos que esperar que llegue la tan ansiada vacuna. Esto fue Política a Fondo. Nos reencontramos dentro de una semana. Muchísimas gracias.